Dos ladrones irrumpen en una joyería, encapuchados, armados, gritando que nadie se mueva, que todo el mundo baje la cabeza. No sabían que entre los relojes suizos y los collares de oro, entre las vitrinas iluminadas y el pánico de los clientes, había un hombre que no necesitaba ni máscaras ni gritos para infundir terror. Ese hombre era Pablo Escobar. Si esta historia te atrapa, no olvides dejar tu like y suscribirte, porque lo que vas a escuchar es solo una de las tantas leyendas oscuras que se contaron alrededor del patrón. Los ladrones no lo sabían. Para ellos era un golpe rápido, un robo más en una ciudad que cada día se hundía en el miedo y la sangre. Creían tener todo calculado, la entrada, la salida, el botín, incluso el auto esperando en la esquina con el motor encendido. Pero había algo que nunca imaginaron, la mirada fría de Escobar siguiendo cada uno de sus movimientos. El primer disparo fue al aire, para imponer respeto. El estruendo hizo que los clientes gritaran y se lanzaran al suelo. El dueño de la joyería levantó las manos temblando, rogando que no lo lastimaran. Uno de los ladrones corrió hacia la caja registradora, mientras el otro forzaba la vitrina con la culata del revólver, haciendo saltar cristales por todas partes. La escena era un caos controlado, hasta que un detalle cambió todo. Un anillo. No un anillo cualquiera, sino uno que brillaba con un destello casi hipnótico en la vitrina más cercana a Pablo. El ladrón lo tomó con manos nerviosas y lo guardó en su bolsillo sin saber que, en ese momento, había sellado su destino. Ese anillo era el que Escobar había venido a comprar, el regalo que pensaba llevarse para una mujer cuya importancia solo él conocía. Pablo no se levantó de inmediato. No gritó. No desenfundó el arma que siempre llevaba a la cintura. Simplemente observó, en silencio, como un depredador que mide el momento exacto para atacar. Sus escoltas, repartidos discretamente entre los clientes y en la puerta, tampoco hicieron nada. Había una orden invisible que los mantenía quietos, esperar. El ladrón, confiado, siguió llenando la bolsa con relojes y collares. Su compañero gritaba insultos y amenazas, sudando detrás de la máscara. Ninguno de los dos notó cómo los ojos de Escobar se oscurecían, cómo su mandíbula se tensaba. Lo que para ellos era un golpe rutinario, para él era una falta de respeto imposible de tolerar. Entonces, todo se detuvo en un segundo eterno. El silencio se hizo más pesado que los disparos. Pablo se levantó de la silla con calma, como si estuviera en su propia casa, y se acercó a la vitrina destrozada. Los ladrones lo vieron y no entendieron. ¿Por qué alguien se movía si habían ordenado que todos se quedaran quietos? Tú, dijo Escobar, con una voz grave que atravesó el miedo como un cuchillo. Devuélveme lo que acabas de guardar. El ladrón, confundido, miró a su compañero. ¿Quién era ese tipo para atreverse a desafiarlo? Pero había algo en su tono, algo en su mirada, que hizo que el sudor en la frente le corriera más rápido. ¿Qué dices, viejo? Respondió con una risa nerviosa. Esto ya no es tuyo. Escobar dio un paso más cerca. Sus escoltas ya estaban en posición, y los demás clientes apenas se atrevían a respirar. El ladrón no lo sabía, pero en ese instante su vida colgaba de un hilo invisible que Escobar sostenía con un solo gesto. El segundo ladrón levantó la pistola hacia él, intentando recuperar el control. Pero antes de que pudiera siquiera abrir la boca, sonaron dos disparos secos. Los escoltas de Escobar habían hablado. El hombre cayó de rodillas, soltando la bolsa llena de joyas, con los ojos abiertos de sorpresa y el cuerpo inmóvil segundos después. El primero, aterrado, retrocedió tambaleando. Había visto a la muerte de cerca, y aún no entendía qué estaba pasando. Escobar caminó hacia el despacio, sin apresurarse, con una seguridad tan brutal que parecía que el tiempo se movía a su ritmo. Te lo diré una sola vez, murmuró. Devuélveme mi anillo. El ladrón temblaba. Sacó el anillo del bolsillo con manos torpes, como si quemara. Lo entregó sin mirar, sin poder sostener la mirada de ese hombre que lo observaba con el mismo desdén que un verdugo antes de bajar la guillotina. Escobar lo tomó y lo miró contra la luz, comprobando que no tuviera ni un rasguño. Luego lo guardó en su chaqueta y se giró hacia el dueño de la joyería, que seguía de rodillas en el suelo. Anótelo en mi cuenta, ordenó, como si nada hubiera pasado. Los clientes seguían paralizados. El silencio era tan pesado que se podía escuchar el latido acelerado de todos en la sala. Solo el eco del cuerpo aún caliente del segundo ladrón recordaba lo que había ocurrido. El sobreviviente no sabía si correr, llorar o suplicar. Y entonces lo entendió. Había entrado a robar una joyería, pero había terminado irrumpiendo en el territorio del hombre más peligroso de Colombia. Y nadie entraba en el mundo de Escobar y salía intacto. La tensión aún no había terminado.
porque Escobar no dejaba cabos sueltos. El sobreviviente quedó paralizado, con la máscara pegajosa de sudor sobre la cara, mirando cómo la sangre de su compañero se esparcía por el suelo brillante de la joyería. La respiración le temblaba, la bolsa de botín aún colgaba de su hombro y las piernas le flaqueaban como si fueran a romperse en cualquier momento. Pablo Escobar, sin levantar la voz, dio una orden que heló la sangre de todos los presentes. «Cierren la puerta. Nadie entra. Nadie sale». Dos de sus escoltas, silenciosos, obedecieron de inmediato. Uno cerró la reja metálica de la entrada, bajándola con un chirrido que sonó como la sentencia de un juez, y el otro echó el candado. En cuestión de segundos, la joyería quedó aislada del mundo exterior. El dueño del local miraba aterrado, consciente de que lo que estaba sucediendo iba mucho más allá de un simple robo. Era un juicio, y el jurado era un solo hombre, Escobar. El ladrón intentó hablar, pero su voz salió quebrada, como la de un niño atrapado en la mentira. Yo no sabía quién era usted, fue un error. Escobar caminó lentamente hacia él, y cada paso resonaba como un martillazo en la mente del asaltante. Se detuvo frente a él, tan cerca que podía oler la pólvora reciente de los disparos. En Medellín, dijo Escobar, despacio, como quien explica una lección, los errores se pagan caros. El silencio fue interrumpido por un sollozo de una de las mujeres tiradas en el suelo. Escobar giró apenas la cabeza y la miró. Era joven, estaba aterrorizada, abrazaba un bolso contra el pecho como si pudiera protegerla de todo. Escobar se le quedó viendo unos segundos, y en lugar de hablarle a ella, se dirigió nuevamente al ladrón. ¿Sabes quién soy? El ladrón asintió rápidamente, aunque en realidad apenas lo sospechaba. Solo ahora entendía que estaba frente al hombre del que todo Medellín hablaba en voz baja, el mismo que la policía perseguía sin descanso y al que nadie se atrevía a mirar de frente. Entonces ya sabes que no puedes salir caminando de aquí, continuó Escobar, con una calma que resultaba peor que un grito. La pregunta es si sales en una bolsa negra o si te ganas un último favor de mi parte. El corazón del ladrón latía desbocado. Sentía que en cualquier momento se desplomaría. Pero la idea de un último favor era la única esperanza a la que podía aferrarse. Lo que usted diga, patrón, murmuró, casi sin aire. Escobar lo miró fijamente, sin parpadear. Luego chasqueó los dedos y uno de sus hombres trajo una silla. La colocó en el centro del salón y obligó al ladrón a sentarse. Frente a todos los presentes, Pablo sacó un cigarro, lo encendió y exhaló el humo con tranquilidad, como si lo que iba a suceder fuera un trámite más en su agenda. Aquí todos son testigos, dijo. Este hombre quiso robar lo que era mío. Y yo no perdono las ofensas. La tensión subió hasta un nivel insoportable. Nadie se movía, nadie respiraba. El dueño de la joyería, las clientas, incluso los propios escoltas mantenían el silencio absoluto, como si temieran que un susurro pudiera cambiar el destino del ladrón. Escobar se inclinó hacia adelante. Tienes dos opciones. La primera, te quedas callado, aceptas tu error y mueres aquí mismo. La segunda, me das un nombre. El nombre de quien te mandó a hacer esto. Porque yo sé que en esta ciudad nadie se arriesga a un golpe así sin tener un patrón detrás. El ladrón tragó saliva. No había previsto nada de eso. Para él, aquel robo había sido improvisado, una oportunidad de oro al ver a los clientes entrar y salir cargados de bolsas. No había un patrón, no había nadie detrás. Era él, su compañero muerto en el piso, y la mala suerte de cruzarse con el hombre equivocado. Pero si decía la verdad, sabía que igual no saldría vivo. Entonces buscó desesperado en su mente un nombre, alguien a quien culpar, alguien que desviara la furia del patrón. Fue el gordo Mosquera, dijo al fin, temblando. Él nos dio la orden, dijo que este lugar estaba fácil. Escobar lo observó en silencio. El gordo Mosquera era un ladrón conocido en los barrios bajos, alguien que había hecho pequeños trabajos pero nunca se había atrevido a tocar el territorio de Escobar. ¿Era verdad lo que decía ese muchacho? ¿O solo una mentira para ganar tiempo? Uno de los escoltas se inclinó hacia Pablo y le susurró algo al oído. Escobar asintió lentamente. Luego, con una sonrisa que heló a todos, dio una palmada suave. Muy bien, entonces haremos algo. Tú mismo vas a llevarme hasta Mosquera. Si lo inventaste, sabrás lo que te espera. Si dijiste la verdad, puede que aún respires mañana. El ladrón sintió que se le aflojaban las piernas. Era un destino cruel, pero era la única posibilidad que tenía. Escobar se levantó de la silla, apagó el cigarro en el suelo y se giró hacia el dueño de la joyería. «Que limpien este desastre», ordenó, señalando el cuerpo inmóvil del primer ladrón.
Y recuerda, aquí nunca pasó nada. El joyero asintió con la cabeza, mudo, sabiendo que jamás hablaría de lo ocurrido. Escobar caminó hacia la puerta, sus hombres lo siguieron y arrastraron al ladrón por los brazos. Afuera, la calle seguía su curso normal, la gente compraba, los autos pasaban, nadie imaginaba el infierno que acababa de ocurrir tras esas vitrinas. El convoy de Escobar partió hacia el barrio donde se escondía el gordo Mosquera. Y el ladrón, sentado en la parte trasera de la camioneta, esposado y sudoroso, comprendió que había cambiado un infierno por otro aún peor. Porque frente a Escobar, las mentiras no salvaban. Solo retrasaban lo inevitable. La camioneta negra avanzaba como un animal de acero por las calles empinadas de Medellín. Las luces parpadeaban, los perros ladraban al paso de los vehículos y la gente se apartaba sin preguntar nada, porque todos sabían que cuando esa caravana aparecía, el silencio era la única defensa. Adentro, el ladrón temblaba, encajonado entre dos escoltas que lo vigilaban como si fuera un cadáver que todavía respiraba. El sudor le empapaba la máscara, los labios le temblaban, y cada bache del camino le hacía recordar que estaba más cerca de su final. Escobar iba en el asiento delantero, mirando por la ventana con el cigarro encendido en los dedos. No decía nada. Apenas se limitaba a dejar escapar el humo, en calma, como si cada calle oscura fuera un cálculo frío en su mente. No necesitaba gritar para imponer miedo, su silencio era suficiente para destrozar al hombre que viajaba detrás de él. El barrio donde se escondía el gordo Mosquera era un laberinto de casas apretadas, callejones estrechos y escaleras improvisadas. Allí la policía apenas entraba, y cuando lo hacía, salía herida. Era territorio de nadie, pero esa noche se iba a convertir en el escenario de algo más grande. Las camionetas se detuvieron frente a una bodega abandonada. El ladrón lo reconoció de inmediato, allí era donde Mosquera guardaba mercancía robada, armas, droga barata. Era su madriguera. El corazón le golpeó el pecho con tanta fuerza que creyó que lo iban a escuchar. Los hombres de Escobar bajaron primero, armados hasta los dientes, formando un círculo alrededor de la camioneta. Después, Pablo descendió con la misma calma de siempre, ajustó el saco sobre sus hombros y caminó hacia la entrada de la bodega. El ladrón fue arrastrado detrás de él, casi arrastrando los pies, mientras murmuraba por lo bajo que todo era cierto, que Mosquera estaba adentro, que lo encontrarían. Uno de los escoltas pateó la puerta metálica y el estruendo resonó por todo el barrio. Dentro, varias figuras se levantaron de improviso. Eran hombres de Mosquera, sorprendidos, algunos medio dormidos, otros armados pero desorientados. La escena duró un segundo. Apenas se asomaron con los ojos rojos, los escoltas de Escobar dispararon sin titubeos. El eco de los tiros retumbó entre las paredes húmedas, las balas golpearon los muros, las botellas se rompieron en el suelo. Los cuerpos cayeron como muñecos de trapo. El ladrón apenas podía sostenerse en pie. Vio cómo los hombres que conocía de toda la vida caían uno tras otro, gritando, sin tener tiempo de defenderse. Mosquera aún no aparecía. La confusión se mezclaba con el olor a pólvora y la sangre fresca que ya manchaba el suelo. «Sáquenlo», ordenó Escobar, con una voz seca. De una habitación del fondo lo arrastraron entre dos hombres, forcejeando, con una pistola en la mano que nunca alcanzó a disparar. El gordo Mosquera, sudoroso, con la camisa abierta y la cara descompuesta, miró a su alrededor sin comprender. Y entonces lo vio, Escobar de pie, con la sombra recortada por la luz amarillenta de un foco, mirándolo como quien contempla un insecto en la pared. «Patrón», balbuceó Mosquera, con los ojos abiertos como platos. «Esto no es lo que usted piensa». El ladrón se estremeció. Había inventado el nombre, y ahora todo explotaba frente a sus ojos. Había lanzado una mentira al aire, y esa mentira había caído como un cuchillo sobre Mosquera. Escobar caminó hacia él, despacio, como siempre. El ruido de las botas sobre el piso manchado de sangre fue lo único que se escuchó en la bodega. Se detuvo frente al gordo y lo miró en silencio, sin apartar la vista. «¿Tú fuiste el que mandó a estos idiotas a robarme?», preguntó al fin, con una calma tan aterradora que el silencio posterior fue un castigo. Mosquera agitó la cabeza con desesperación, levantando las manos, jadeando como un animal atrapado. «No, patrón, se lo juro, yo nunca tocaría lo suyo». Escobar giró apenas la cabeza y miró al ladrón que había inventado todo. El hombre se encogió en la silla donde lo habían sentado, mordiéndose los labios hasta sangrar. La mentira estaba descubierta. El patrón chasqueó los dedos y dos escoltas golpearon al ladrón, haciéndolo caer de rodillas. El sonido de los huesos contra el concreto retumbó en la sala. Mosquera seguía suplicando, jurando que no tenía nada que ver,
que ni siquiera sabía de aquel robo. Escobar se acercó a él, lo tomó de la barbilla y lo obligó a mirarlo a los ojos. En Medellín no se miente con mi nombre, murmuró. Y si alguien lo hace, el precio lo paga en vida. Con un gesto, señaló al ladrón arrodillado. Uno de los hombres le colocó la pistola en la nuca. El muchacho lloraba, suplicaba, se arrastraba en el suelo diciendo que solo quería sobrevivir. Pero en ese mundo, la misericordia no existía. Un disparo seco lo silenció para siempre. La sangre corrió bajo la silla, formando un charco oscuro. Mosquera, aún jadeando, miró la escena con un horror que lo paralizó. Escobar lo soltó y se giró hacia sus hombres. Este gordo va a vivir, por ahora, dijo, como quien toma una decisión sobre un objeto, no sobre una persona. Pero me va a deber un favor. Y cuando yo lo cobre, no va a poder decir que no. Mosquera asintió sin pensar, sin medir las consecuencias. Sabía que aceptar esa deuda era como encadenarse al mismísimo demonio, pero negarse era peor. Escobar encendió otro cigarro, caminó hacia la salida de la bodega y dejó que el humo se mezclara con el olor metálico de la sangre. La caravana estaba lista para partir. El barrio había quedado en silencio absoluto, como si todos supieran que aquella noche sería recordada durante años. Cuando subió a la camioneta, Escobar miró una vez más el anillo en su bolsillo, el objeto que había iniciado todo. Y entonces sonrió, porque sabía que aquel episodio no solo fortalecía su poder, también enviaba un mensaje a toda Medellín. Nadie tocaba lo suyo. Nadie lo desafiaba. Y quien lo intentaba, terminaba convertido en ceniza bajo la sombra de su imperio. El motor rugió, y la caravana desapareció entre las calles oscuras, dejando atrás el eco de la violencia y el miedo tatuado en los muros del barrio. La camioneta negra avanzaba de regreso por las calles oscuras de Medellín, dejando atrás la bodega ensangrentada y los cuerpos inmóviles que hablaban por sí mismos. El ladrón que había inventado el nombre permanecía encogido en el asiento trasero, con la cabeza gacha, temblando incluso después de que Escobar lo dejara con vida, aunque humillado y marcado. Sabía que aquel gesto no era misericordia, era solo otro recordatorio de que cada movimiento en el territorio del patrón tenía consecuencias inmediatas y mortales. Escobar miraba por la ventana, observando cómo la ciudad parecía seguir su curso normal, ignorante del caos que acababa de suceder. Las luces de neón reflejaban su rostro impasible, y el humo de su cigarro dibujaba sombras en la piel curtida por la vida en las calles y el poder absoluto. Cada esquina que pasaban era un recordatorio de que nadie podía desafiarlo sin pagar un precio, y que incluso las mentiras más pequeñas eran armas que podrían volverse en contra de quien las pronunciaba. El ladrón murmuraba entre dientes, intentando justificarse, intentando que sus palabras fueran un escudo ante la mirada implacable de Escobar, pero no había manera de escapar. Cada palabra era insignificante frente a la fría determinación del hombre que conducía su destino. Sabía que cualquier movimiento en falso podría terminar en otra tragedia, que la línea entre la vida y la muerte era tan fina que podía romperse con un parpadeo. Mientras avanzaban, Escobar comenzó a relatar, no para el ladrón, sino para sí mismo, o quizás para la ciudad que parecía no escucharlo pero que se sentía presente en cada frase. Hablaba de los códigos, de la lealtad, del respeto que nadie podía comprar ni robar, ni siquiera con armas o amenazas. Cada palabra era un aviso silencioso, quien cruzara su camino pagaría el precio, y no habría perdón ni disculpa que lo salvara. Llegaron a un cruce donde los faroles iluminaban un poco más que en otras calles. Escobar bajó la ventanilla, dejando que el humo del cigarro saliera mezclándose con la brisa nocturna, y exhaló lentamente. Sus escoltas se mantenían alerta, revisando cada sombra, cada movimiento sospechoso, mientras el ladrón apenas podía respirar dentro del asiento trasero, consciente de que su supervivencia dependía de la paciencia y la calculada calma del hombre que controlaba todo. «Recuerda esto», dijo Escobar, su voz resonando en la cabina sin necesidad de alzar el tono. «Lo que ocurrió hoy no termina aquí. Nadie olvida lo que pasa en presencia del patrón. La ciudad, la policía, los que roban, los que mienten, todos aprenden de lo que ven». El ladrón asentía sin poder articular palabra, sintiendo que su cuerpo vibraba de miedo y respeto. Sabía que había cruzado una línea invisible y que la marca de Escobar no se borraría jamás. Cada historia que contara sobre esa noche sería cuestionada, y cada mirada que lanzara al suelo sería recordatorio de que su vida había sido salvada solo por un capricho. El viaje continuó en silencio, roto únicamente por el motor de la camioneta y el crujido de las ruedas sobre el asfalto irregular. Escobar encendió otro cigarro y lo dejó consumirse lentamente. El humo parecía danzar en el aire, formando formas que nadie más podía descifrar, como si fueran señales invisibles destinadas a aquellos que entendían el código de la violencia y el poder en Medellín.
Finalmente, llegaron a un edificio alto, moderno, con luces que contrastaban con las calles oscuras por las que habían venido. Allí se detuvieron. Escobar bajó primero, seguido por sus hombres. El ladrón fue empujado hacia afuera, obligado a caminar detrás de ellos, sintiendo que el mundo que conocía se había reducido a pasos medidos y miradas calculadas. Dentro del edificio, Escobar se movió con familiaridad, saludando a un hombre que esperaba en la recepción, un contacto que reflejaba la compleja red de influencia que tenía. Cada movimiento, cada saludo, cada gesto era una pieza en un tablero donde solo él conocía las reglas. El ladrón lo seguía, temblando, consciente de que estaba presenciando algo mucho más grande que él, algo que definía el verdadero alcance del poder y del miedo. Escobar condujo al hombre hasta una oficina privada, donde lo sentó en una silla frente a un escritorio enorme. Las luces bajas, los muebles elegantes y la decoración sobria contrastaban con la violencia que acababa de suceder. Era un recordatorio de que el patrón no solo gobernaba con armas, sino también con estrategia, inteligencia y un control absoluto sobre quienes lo rodeaban. Hoy aprendiste una lección que muchos no entienden hasta demasiado tarde, dijo Escobar, sin mirar al ladrón directamente. La lección de que la vida no se mide en golpes ni en mentiras. Se mide en respeto y en el miedo que inspira sin mover un dedo. El ladrón tragó saliva, entendiendo que cualquier palabra que dijera sería inútil, que su destino ya estaba sellado, y que su única oportunidad era aprender, callar y esperar. Sabía que la noche que había empezado con un robo improvisado se había convertido en una marca imborrable en su memoria, una advertencia de lo que significa cruzar al hombre equivocado. Escobar se levantó, caminó hacia la ventana y observó la ciudad iluminada bajo la noche. No necesitaba hablar más, porque cada sombra, cada calle y cada sonido de la ciudad resonaba con el eco de su presencia. Su imperio no era solo la violencia que ejecutaba, sino la manera en que lograba que todos supieran que estaba presente sin mover un dedo. El ladrón permaneció sentado, pálido, exhausto, mientras Escobar se giraba hacia él por última vez. Una mirada, fría y calculadora, que no ofrecía palabras pero transmitía todo, el miedo, el respeto, la advertencia, y la certeza de que nada volvería a ser igual. Finalmente, Escobar salió de la oficina, sus hombres detrás de él, y el ladrón fue dejado en el vestíbulo, temblando, mientras los sonidos de la ciudad lo absorbían nuevamente. Sabía que había sobrevivido, pero también que había presenciado algo que nunca podría olvidar. Una noche donde el caos, la mentira y la violencia habían sido controlados por un solo hombre, dejando una huella imborrable en todos los que tuvieron la desgracia de estar presentes. Mientras la camioneta desaparecía nuevamente en las calles oscuras, Escobar se inclinó ligeramente hacia el anillo en su bolsillo, y una sonrisa apenas perceptible cruzó su rostro. La ciudad no sabía lo que había ocurrido, pero todos aprenderían, tarde o temprano, que el nombre de Pablo Escobar no se tocaba, no se mentía, y nunca se olvidaba. La historia de esa noche se convirtió en un susurro entre los barrios, un relato que los valientes y los imprudentes repetirían con temor y respeto, un recordatorio de que en Medellín, el poder y la muerte caminaban de la mano, y que uno solo debía elegir sabiamente cuándo cruzar la línea.